En el México brillante de la época de oro, su rostro era sinónimo de glamour y elegancia. Columba Domínguez no solo fue musa de grandes directores y reina de la pantalla, también se convirtió en un orgullo nacional. Sin embargo, detrás de las cámaras, guardaba un secreto tan delicado que, de haberse revelado en aquellos años, habría cimbrado al cine y a la política de todo un continente. Hoy te contaré la historia desconocida de la actriz mexicana que vivió un romance clandestino con Fidel Castro, un amor prohibido que la arrastró a uno de los capítulos más oscuros y silenciosos de su vida. Quédate hasta el final, porque este relato jamás lo encontrarás en los libros de historia. En la historia no contada del cine mexicano, hay episodios que nunca aparecieron en los periódicos ni en las entrevistas televisivas, pero que se susurraban en pasillos diplomáticos y oficinas secretas. Uno de esos episodios tuvo como protagonista a una mujer cuya belleza parecía inmortal. Columba Domínguez, la actriz que en la pantalla representaba la elegancia, la fuerza y el misticismo del México de la época de oro. Lo que casi nadie supo es que, lejos de los reflectores, vivió una relación prohibida y peligrosísima con el hombre más temido y a la vez más admirado de América Latina, Fidel Castro. Corría 1961, los años de la Guerra Fría, cuando cada movimiento entre Estados Unidos y Cuba se leía como una amenaza mundial. México intentaba mantener su neutralidad, atrapado entre la presión de Washington y la cercanía geográfica con La Habana. Mientras tanto, Columba, ya madura, con una belleza serena y una elegancia que imponía respeto, seguía siendo un símbolo del cine nacional. Su nombre, según documentos diplomáticos, llegó a oídos del comandante cubano a través de informes enviados desde la Embajada de Cuba en México. Para Castro, acostumbrado a poseer lo que quería, aquello fue suficiente. Un evento diplomático en La Habana se convirtió en la excusa perfecta para conocerla. Dicen que aquella primera noche, tras bambalinas y lejos de la prensa, se selló una relación que se mantuvo en secreto durante 5 años. Sus encuentros eran clandestinos, organizados en islas privadas, en aviones sin registro oficial y en residencias custodiadas por las Fuerzas Armadas. En Cuba, Columba recibió un apodo que parecía salido de un poema: la Rosa Mexicana. Y lo más sorprendente es que se murmuraba que ni siquiera Celia Cruz, la gran confidente de Fidel, tenía el mismo acceso a su intimidad que aquella actriz del cine de oro. Columba aceptaba la aventura, fascinada por el magnetismo del poder y el riesgo. Respondía a cada llamada inesperada, abordaba vuelos nocturnos con pasaportes falsos y se sumergía en un mundo donde el lujo y el peligro se mezclaban. Pero entre copas de ron y caricias, lo que nadie sospechaba era que Columba escuchaba demasiado. No eran simples confidencias románticas, eran secretos de Estado. Nombres de espías, rutas de contrabando, estrategias militares, pactos clandestinos con otros países de América Latina. Sin proponérselo, fue creando en su memoria un archivo invisible y peligroso. Ese archivo la perseguiría años después. En 1971, ya retirada parcialmente del cine, decidió viajar sola a Estados Unidos, quizá buscando un respiro o tal vez confiada en que su pasado estaba enterrado. Pero el FBI y la CIA ya habían reconstruido cada paso suyo. Los vuelos hacia La Habana, los ingresos a Cuba, movimientos bancarios, incluso llamadas hechas desde teléfonos públicos. La seguían de cerca desde hacía tiempo, y fue en un hotel de San Diego donde se consumó el golpe. Columba fue arrestada sin orden judicial, sin intérprete, sin derecho a comunicarse con nadie. El encierro fue brutal. La interrogaron por horas interminables, lanzando preguntas que iban desde sus películas con Emilio el Indio Fernández
hasta los detalles más íntimos de Fidel Castro. La acusaron de espionaje, complicidad con un gobierno hostil y hasta terrorismo. Pero lo más aterrador no fueron las acusaciones, sino la amenaza velada. Si no hablaba, si no colaboraba, sería enviada a una prisión federal en Atlanta, donde compartiría celda con mujeres acusadas de asesinar soldados en Vietnam. En México, nada de esto salió a la prensa. El gobierno de Luis Echeverría activó un cerco inmediato. Periodistas fueron silenciados, algunos con presión, otros con dinero. El presidente comprendía lo que estaba en juego. Si se confirmaba que una estrella mexicana había sido amante del enemigo número 1 de Estados Unidos, el escándalo podía costar caro a la diplomacia mexicana. Desde Los Pinos comenzó entonces una operación silenciosa. Se movieron abogados, recursos económicos, sobornos y, sobre todo, una negociación directa con las autoridades norteamericanas. El trato fue tan simple como cruel. Columba quedaría en libertad, pero debía guardar silencio absoluto. No podría escribir memorias, no podría mencionarlo en entrevistas, ni siquiera insinuar el tema en guiones cinematográficos. Era como borrar parte de su vida. Y tras 11 meses de encierro silencioso, fue liberada y enviada de vuelta a México en un vuelo comercial, sola, sin escoltas ni prensa. Cuando volvió, quienes la conocían notaron un cambio. Estaba más delgada, rígida, con la mirada fija, como si hubiera sobrevivido a una guerra invisible. Continuó en el cine y en la televisión, sí, pero algo en ella se había apagado. Era como si hubiese envejecido de golpe. Su brillo ya no era el mismo. Había sobrevivido al romance prohibido más peligroso de su tiempo, pero la experiencia le había dejado cicatrices más profundas que cualquier enfermedad. La historia de Columba Domínguez nos recuerda que, detrás del brillo del cine, había secretos capaces de cambiar destinos enteros. Ella cargó con un silencio impuesto, un secreto que nunca pudo contar. Pero ¿fue una víctima del poder o una mujer que jugó demasiado cerca del fuego? Ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que Columba fue utilizada como pieza en un juego político o realmente se enamoró de Fidel Castro? Déjalo en los comentarios, me encantará leerte. Y si esta historia te sorprendió, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita, porque aquí seguiremos rescatando los misterios ocultos de la farándula mexicana y latinoamericana. Nos vemos en el próximo episodio.